La Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta y Seccional Ocaña los invita a estar más cerca de las investigaciones donde el conocimiento y el ingenio humano se unen para crear un futuro mejor. Agradecemos a los ponentes y asistentes al evento su participación en este espacio de apropiación social del conocimiento cuyo propósito es la difusión de los avances en investigación y desarrollo tecnológico e innovación de instituciones del ámbito regional, nacional e internacional. Recuerden que para no perderse ningún detalle de esta versión, los invitamos a visitar y suscribirse al canal de YouTube Ciencia, Tecnología e Innovación UFPS y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Además, allí encontrarán todas las intervenciones de los ponentes de las diferentes áreas del conocimiento. Vamos a conocer el protocolo de la sala. La octava semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación será grabada por funcionarios de la UFPS de acuerdo con los fines de la citación y los que se definan en la reunión, así como para el cumplimiento de los fines legales, contractuales, misionales y de seguridad. Todos sus datos serán tratados acorde con la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y la política de tratamiento de datos personales de la UFPS. Las reuniones tendrán el carácter de confidencialidad e institucionalidad y no podrán ser utilizadas para fines diferentes a los acordados. Al ingresar a la sala de la octava semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, usted autoriza esta grabación de forma inmediata. La jornada será realizada a través de la plataforma Google Meet y se les solicita a los ponentes ingresar con 15 minutos de anticipación, ya que se comenzará en la hora específica. Al ingresar, asegúrense que tanto la cámara como el micrófono se encuentren desactivados. El uso del chat de la plataforma Google Meet está reservado solamente para las preguntas, razón por la cual deben evitarse comentarios, saludos o formulación de preguntas que no sean requeridas. En caso de que se presente una falla técnica, el procedimiento a seguir será el siguiente. Si la falla se relaciona con la presentación institucional o la conexión de la plataforma Google Meet, permanezca en silencio mientras la persona encargada soluciona el inconveniente. Si es una falla en la conexión de su computador, reinicie el módem y verifique que al ingresar nuevamente su micrófono y cámara se encuentren desactivadas. Ante un corte imprevisto de energía eléctrica, se recomienda ingresar desde un PC portátil con suficiente carga de almacenamiento y tener a la mano un teléfono celular con datos suficientes para la navegación. El ingreso a las sesiones remotas será a través del correo electrónico y para una adecuada identificación, el participante escribirá en su perfil de ingreso el primer nombre junto al primer apellido para evitar el uso de los seudónimos. Cada participante tendrá predeterminada una fotografía actualizada de su rostro en primer plano y la presentación personal debe estar acorde con la ocasión. Adecue su lugar de trabajo en un contexto de tranquilidad y libre de cualquier ruido que pueda interferir en las diversas presentaciones. Para esto también se recomienda el uso del carnet institucional que lo represente. De esta manera damos inicio en la jornada de hoy al área del conocimiento de ciencias agrarias y el ambiente, recordándoles que para la presentación remoto tienen para ponencias una duración de 20 minutos y para póster de 10 minutos. De esta forma iniciaremos con la presentación de póster de Maribel Gómez Peñaranda, que lleva como título Evaluación de dos sistemas de compostaje para el tratamiento de residuos agroindustriales. Buenos días a todos. Hoy le vamos a compartir la investigación tipo póster denominada Evaluación de dos sistemas de compostaje para el tratamiento de residuos agroindustriales, elaborada por la ingeniera Maribel Gómez Peñaranda, quien les habla, la ingeniera Gloria Isabel Duarte Delgado y el ingeniero José Alfredo Gutiérrez. Básicamente, la producción de abonos orgánicos por medio del compostaje es una de las formas más eficaces y eficientes para tratar aquellos desperdicios y residuos agroindustriales, tanto de origen agrícola
como de origen pecuario. Es una forma también eficiente para reciclar aquellos materiales que normalmente van a parar a los rellenos sanitarios. También va a permitir disminuir la presión a los rellenos sanitarios y aumentar la vida misma útil de estos mismos. Se estima que en Colombia el 40% de los material que llega a los rellenos sanitarios es materia orgánica que se puede reutilizar, se le puede dar uso a ese subproducto que puede ser valioso. Una de las formas también de poder hacerlo es con el compostaje. Con esta investigación lo que se pretendió básicamente hacer es hacer una evaluación de dos sistemas para encontrar un método más eficiente de poder realizarlo. El compost es un procedimiento que se ha venido utilizando desde hace muchos años, pero la idea es poder evaluar sistemas mucho más eficientes que disminuyan los tiempos y sobre todo que disminuyan los consumos de agua durante el proceso, siendo este un líquido valioso que muchas veces no está disponible en diferentes zonas del país. La evaluación se dio utilizando dos métodos, un sistema mini invernadero y un sistema normal o tradicional a cielo abierto tipo pila. Para determinar la eficiencia de estos dos métodos se evaluaron factores relevantes del compostaje como la temperatura, el pH, la relación carbono-nitrógeno y sobre todo el consumo de agua durante el proceso. Además se hicieron pruebas sensoriales y análisis microbiológicos para determinar si la calidad final de este abono básicamente cumplían con las normas establecidas para tal fin. Para eso también se analizaron investigaciones relevantes a nivel nacional y a nivel internacional sobre el compostaje de diferentes sistemas de compostación, lo que hablaba la norma sobre carbono, nitrógeno, pH y humedad, y básicamente sobre el consumo y las fases que tiene el proceso de compostación. Igualmente el consumo de agua durante el proceso, que le establecen diferentes tratamientos ideales, que la humedad se debe mantener alrededor del 60% durante el proceso, que garanticen básicamente que los microorganismos se puedan desarrollar y puedan descomponer el material de una forma más eficiente. Para el diseño metodológico, se utilizó un diseño experimental de bloque completamente al azar con dos tratamientos, como lo ven en la tabla. Un tratamiento de un sistema totalmente tradicional y un sistema, un T1, que es un sistema cerrado tipo mini invernadero con una mezcla de 400 kilogramos en total o para cada uno de ellos, con una composición exactamente igual para los dos, con materias primas como codornaza, que es un material que se produce mucho en nuestro departamento, bobinaza y residuos hortofrutícolas de la agroindustria Fruvel. La relación carbono-nitrógeno, pero cada uno de ellos fue 25, que es ideal es entre 25 y 35 según la norma. En este sistema lo manejamos con una relación carbono-nitrógeno de 25 para un sistema cerrado y un sistema abierto con una altura aproximada de 1 metro de altura, con 4 repeticiones para cada uno de estos tratamientos. El sistema se estableció en el campo experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander con una temperatura promedio entre 28 y 34 grados centígrados. Para la construcción del mini invernadero se utilizó madera y PVC y se recubrió con plástico negro calibre número 5, que nos permitiera básicamente la retención de humedad durante todo el proceso con unas dimensiones de 2 por 1 metro. Para la toma de temperatura se realizó con termómetros, realizando tomas diarias, y para la toma de pH también se hizo por medio de un pHímetro manual, realizándolo todos los días. Igualmente la altura y la humedad se hizo en 4 puntos a nivel de laboratorio, y todos los días se hacía a nivel de campo, utilizando el método de puño. La aireación se hizo por medio de volteos. Esos volteos en las primeras 2 semanas eran cada 2 días, y a partir de la segunda semana los volteos se hicieron una vez por semana. La hidratación se realizó de acuerdo al comportamiento de las pilas y a la humedad. Recuerden que este tratamiento se realizó en la ciudad de Cúcuta con una temperatura que oscila entre 24 y 34 grados centígrados promedio, dependiendo de la hora del día. Por lo tanto, la deshidratación de las
pilas, se da con mayor fuerza. Dependiendo de las condiciones encontradas de humedad, se utilizaba la hidratación midiendo básicamente ese consumo, consumo de agua día a día, manteniendo una humedad de 60%, que es la humedad establecida que permite unas condiciones ideales para que esa degradación, esa compostación se dé de la mejor forma posible. Resultados. Dentro del comportamiento, básicamente, las variables evaluadas, encontramos que la primera análisis fue la relación carbono-nitrógeno. Dentro de esta relación carbono-nitrógeno, encontramos que el tratamiento de sistema cerrado al final del proceso tuvo una relación final de 18.2, bajando de 25 a 18.2, y un sistema tradicional con una relación final 22.4. Que es importante aclarar que la relación ideal, según la norma establecida para ello, y diferentes autores, es una relación mucho más cercana a 20 o por debajo de 20. Dentro de esta norma, diferentes autores han establecido que rangos por debajo o cercanos a 20 contienen características nutricionales mucho mejores que permiten un aporte de calidad nutricional a las plantas mayor, y corroborada por estudios realizados por Labrador en el año 2012. Por lo tanto, el tratamiento de sistema cerrado evidenció unas características mejores en este sentido. En la parte de temperatura, la temperatura, que es un factor también, es un indicador de que el proceso, de cómo se va manejando el proceso durante el sistema, se encontró que los primeros días las temperaturas se elevaron a temperaturas cercanas o por encima de 70 grados para el tratamiento de sistema cerrado. Para el sistema abierto, las temperaturas llegan a 62.6. Se recuerda que este rango de temperatura o este indicador de temperatura nos va mostrando la evolución del proceso, y por lo tanto unas temperaturas más altas permiten una inactivación de patógenos y de semillas, ideal para el proceso, y también nos permite una descomposición más alta que el material altamente fibroso. El pH se mantuvo en un rango muy similar, no presentó diferencias significativas en ninguno de los dos tratamientos. Igualmente, esto está evidenciado porque las mezclas de cada una de las pilas fueron idénticas, por lo tanto, la pH se mantuvo sin diferencias significativas. La humedad, inicialmente se inició con una humedad por encima del 60%, y a medida que pasa el proceso, esa va disminuyendo. Pero recuerden que estos eran unos indicadores que queríamos evaluar dentro de esta investigación, y por lo tanto el requerimiento de hidratación. Esa hidratación se fue dando a medida que el sistema lo iba requiriendo, encontrando que en el tratamiento de un sistema, el tratamiento del sistema cerrado, el consumo de agua, la necesidad de agua se dio solamente al día número 17, con un consumo solamente de 4 litros. Y se puede evidenciar que el tratamiento tradicional, cada 2 días existió la necesidad de realizar el riego de las pilas para mantener la humedad dentro del rango necesario para una descomposición eficiente. Esta diferencia significativa se puede ver más en esta gráfica, donde podemos evidenciar que un sistema cerrado con un consumo de solamente 4 litros promedio por pila, se crearon 4 repeticiones por tratamiento. El promedio por la pila del sistema cerrado fue de 4 litros por pila, y el promedio de consumo de agua por pila de un sistema tradicional fue de 144 litros, con una reducción de consumo de agua por encima del 90%, que esto es importante para aquellas zonas donde la disponibilidad de agua no es tan marcada. Igualmente, la altura, no hubo diferencias significativas en cada uno de los dos tratamientos. Es importante también, que no lo vemos acá en el póster, pero las análisis también se corroboraron con análisis microbiológicos, demostrando
que la eliminación de patógenos y de toxinas fue mucho más alta en aquel tratamiento cerrado, ya que las temperaturas también fueron mayores. Como conclusión, encontramos que el sistema cerrado permitió acelerar el proceso de descomposición de residuos agroindustriales, reduciendo los tiempos de elaboración del compost de una semana comparado con un sistema tradicional, evidenciando por los parámetros de pH, temperatura y altura. El comportamiento del sistema cerrado tuvo diferencias significativas, puesto que el máximo de temperatura fue de 72 grados centígrados comparado con el sistema tradicional, que fue de 62,6, y esto aceleró el sistema de descomposición y también la eliminación de patógenos, evidenciado en las pruebas microbiológicas. Que ha demostrado que al evaluar el efecto del sistema cerrado en un proceso de compostaje, este resultó más eficiente para la producción de compost, como la estabilidad microbiológica, propiedades físico-químicas adquiridas del producto final. Uno de los factores más importantes de esta investigación fue el consumo de agua, donde se evidenció una disminución por encima de 90%, pasando de 44 litros de un sistema tradicional promedio por pila a 4 litros solamente a un sistema cerrado. Esto obviamente se da porque la cantidad de temperaturas que se generan en el centro de la pila, que permite una evaporación de esa humedad, se condensa en el plástico del mini invernadero, que en la noche recae nuevamente en la pila o humedeciéndolo, y por lo tanto evitando esta necesidad de consumo de agua. Por lo tanto, esta investigación es relevante básicamente en el consumo de agua, que puede garantizar o puede ser prometedor para aquellas zonas donde la disponibilidad de agua no es tan alta. Igualmente para cualquier zona con las condiciones ambientales que se están viendo actualmente, donde se requieren procesos donde el consumo de agua sea mucho menor. Con esto puede quedar demostrado que esta investigación tiene unas diferencias significativas en estos rangos. Las referencias utilizadas fueron las siguientes. Muchas gracias por la atención. Feliz tarde. Muchas gracias a nuestra ponente por presentarnos esta investigación. Si se encuentra en sala la ingeniera Maribel Gómez. Sí, buenas tardes, acá estoy. Muy buenas tardes. Si tenemos entre los participantes alguna pregunta que surja respecto a la investigación que acabamos de ver, ese sería el momento y abrimos el espacio para que las puedan realizar. O si nuestra ponente desea hacer una conclusión final, le abrimos el espacio también. De no ser así, continuamos con la siguiente presentación, que lleva como título Caracterización fisiológica de bacterias aisladas de suelos rizoféricos del cultivo de arroz, por la ponente Lilian Trinidad Ramírez. Bueno, buen día. Nuestro trabajo se titula Caracterización fisiológica de bacterias aisladas de suelos rizoféricos del cultivo de arroz. Las autoras María Alejandra Huitrago y quien les habla, Lilian Ramírez Caicedo. Norte de Santander es un departamento altamente productivo en el sector agrícola. Es considerado el tercer productor de arroz. Sin embargo, el manejo que se da a los cultivos es un manejo tradicional, dependiente de los agroquímicos, la labranza intensiva y en algunos casos, como en el arroz, en condiciones de anegación. Esto pues ha llevado a un deterioro ambiental, pérdida del equilibrio ecológico en los agroecosistemas, que se ve reflejado pues en una baja productividad, en la pérdida de fertilidad de los suelos. Sabemos que el suelo es un sistema vivo. Allí está presente una microbiota que cumple funciones específicas, como es, por ejemplo, en el ciclaje de nutrientes, que permite pues, mejorar la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Sabemos que el nitrógeno y el fósforo son macroelementos esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. El nitrógeno atmosférico es un componente principal del aire, está en un 78 a 79%, y alguna de esta microbiota es capaz
de poder fijar ese nitrógeno atmosférico y transformarlo a amoníaco, que posteriormente puede transformarse a ion amonio, iones nitrato, y son la forma química en la cual las plantas lo pueden tomar. Asimismo, el fósforo es un elemento poco móvil en el suelo y adicionalmente pues forma precipitados, entonces generalmente está en formas químicas insolubles, es decir, que la planta no los puede tomar. Parte de esta microbiota es capaz de solubilizar ese fósforo, es decir, transformar ese fósforo inorgánico insoluble a fósforo inorgánico soluble, es decir, a forma de iones fosfatos para que la planta los pueda tomar. Entonces, por lo tanto, es muy importante caracterizar fisiológicamente esa microbiota, conocer su actividad biológica, su actividad bioquímica, porque puede prometer una alternativa a la fertilización de los cultivos y a disminuir el uso de fertilizantes químicos. Es por ello que el objetivo de nuestro trabajo fue determinar cuantitativamente actividades de promoción del crecimiento vegetal, como la fijación biológica de nitrógeno y la solubilización de fósforo en aislados de rizobacterias de cultivo de arroz. Para ello, pues entonces, utilizamos cepas o aislados conservados en el laboratorio de bioprocesos de la Universidad Francisco de Paula Santander. Entonces lo que hicimos fue reactivar esas cepas, se reactivaron en medios selectivos para el caso de las presuntivas fijadoras de nitrógeno atmosférico. Entonces utilizamos los medios de cultivo NFB, JNFB, LYP y JMB, que son medios libres de nitrógeno. Y para el caso de los solubilizadores de fósforo, entonces utilizamos el medio SRSM, que tiene como fuente de fósforo insoluble el fosfato tricálcico. Una vez que se logró reactivar estos aislados, se realizó su caracterización macro y microscópica y se comparó con los registros en el laboratorio. Entonces se procedió a obtener los inóculos microbianos. Para ello se utilizó el caldo DYGS, se obtuvo o se ajustó a una concentración de densidad óptica de 605 nanómetros. Esto se hizo a través de una lectura del espectrofotómetro, se incubaron 24 horas a una temperatura de 32 grados centígrados. Para el caso de la evaluación de la fijación biológica de nitrógeno, a partir de ese inóculo microbiano, se tomó 1 mililitro y se llevó a viales con 9 mililitros de medios semisólidos de JNFB, NFB, JMB y LYP. Estos medios son semisólidos, entonces se buscaba el crecimiento o la formación de una biopelícula en la superficie del medio. Una vez que se obtuvo ese crecimiento, entonces se sometió a una lisis celular y se tomó 5 mililitros de esa muestra y se llevó al tubo de digestión, ¿sí? A ese tubo de digestión se le adicionó ácido sulfúrico y se le adicionó peróxido de hidrógeno para realizar la técnica de digestión a través del método de Miklo-Kelda, que básicamente este método lo que hace es determinar la concentración del nitrógeno total transformado en amoníaco. Entonces, para ello se sometió a una temperatura de 180 grados centígrados por 120 minutos y posteriormente se aumentó la temperatura a 375 grados centígrados durante 60 minutos. Una vez finalizado el tiempo, entonces se aforó a 50 mililitros con agua destilada. De este producto de digestión se tomó 1 mililitro y se le adicionó 1 gota del catalizador, 1 gota del alcohol polivinílico y 2 mililitros del reactivo de Nestlé. Este reactivo básicamente lo que hace es detectar las concentraciones pequeñas de amoníaco. Esta solución da una coloración amarilla, se lleva al espectrofotómetro y se hacen lecturas de absorbancia. Básicamente, a partir de esas lecturas de absorbancia se extrapolan a una curva de calibración previamente elaborada
con diferentes concentraciones de nitrógeno total expresados en microgramos por mililitro. Para el caso de la evaluación de solubilización de fósforo, a partir del inóculo microbiano se tomaron 100 microlitros del inóculo y se llevaron o se sembraron en 25 mililitros de caldo SRS. Se incubó a 48 horas por 30 grados centígrados a una agitación de 120 revoluciones por minuto. Posterior a este tiempo, entonces, se centrifugó el cultivo, se obtuvo el sobrenadante y se tomaron 10 mililitros del sobrenadante, se adicionó 10 mililitros de la solución extractora y se agitó por 1 minuto. Posteriormente se tomó 1 mililitro y se adicionó 9 mililitros de solución coloreadora. Se dejó reaccionar por 15 minutos y posteriormente se hizo la lectura a una absorbancia de 605 nanómetros en el espectrofotómetro. Esta coloración da una coloración azul. Esto nos indica que hay presencia de fósforo disponible en esa muestra y si la tonalidad es más oscura, más fuerte hacia azul, es porque hay mayor concentración de fósforo disponible. ¿Qué resultados obtuvimos en nuestro estudio? Entonces, básicamente, obtuvimos que a los 4 aislados que se les evaluó la capacidad de fijación de solubilización de fósforo, mostraron su capacidad para hacerlo. El rango de fósforo disponible expresado en miligramos de iones de fosfatos por litro estuvo entre 24.81 y 28.80. ¿Qué muestra esto? Que no hubo diferencias altamente significativas para P menor de 0.05, pero sí se observa que los aislados que expresaron una mayor concentración de fósforo disponible fue BSP6A con 28.20 y BSP8A con 28.80. Esto demuestra que estos aislados tienen la capacidad de solubilizar ese fósforo, de transformar ese fósforo inorgánico insoluble a fósforo inorgánico soluble, ¿sí? Los diferentes mecanismos que permite esa solubilización, uno es a través de la producción de ácidos que pueden ser orgánicos o inorgánicos, otro a través de la producción de sideróforos que quelan compuestos de fosfatos de hierro, entonces toman el hierro y liberan esos fosfatos, y otros a través de la producción de enzimas. Según la técnica utilizada en este estudio, nos permite evidenciar que la solubilización pudo darse por la producción de ácidos. En el caso de la evaluación de fijación de nitrógeno, entonces tenemos que todos los aislados presentaron capacidad para fijar ese nitrógeno. El rango estuvo entre 0.05 y 8.79. Esto fue expresado en microgramos de nitrógeno fijado por mililitro, mostrando que los aislados BPL2A y BPL3A presentaron la mayor fijación, los valores mayores de fijación de nitrógeno. Esto demuestra que estos aislados tienen la capacidad de fijar nitrógeno por la producción de la enzima nitrogenasa que rompe el enlace trivalente del nitrógeno, lo libera y posteriormente se transforma a amoníaco. Amoníaco, posteriormente ion amonio y iones nitrato. Realmente los resultados que obtenemos acá son prometedores porque todos los aislados tienen esa capacidad biofertilizante, lo que pueden incluirse en un programa de fertilización sostenible y amigable con el medio ambiente que permita reducir el uso de fertilizantes químicos. Realmente pudimos reactivar 19 rizobacterias, de las cuales 15 fueron evaluadas por su capacidad fijadora de nitrógeno y 4 por su capacidad solubilizadora de fosfato, mostrando que las bacterias BPL2A, BPL3A y BSP8A y BSP6A tienen un mayor potencial biotecnológico. ¿Qué queda? ¿Qué recomendaciones podemos dar? De continuar con la evaluación in vivo de estos aislados, pudiéndose trabajar de forma individual o con un inóculo mixto,
y evaluando diferentes concentraciones o porcentajes de fertilizantes químicos para poder evidenciar que puede reducirse el uso de estos fertilizantes químicos. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Bueno, muchas gracias a nuestra ponente por presentarnos esta investigación. Si surgen dudas entre los participantes que deseen dirigirle a ella, con mucho gusto abrimos el espacio para que se puedan generar. Tenemos una mano alzada. Sí. Buenas tardes, profesora Lilian, pues felicitarla por el proyecto, bastante interesante. Una pregunta, profe, y es, ¿solo están evaluando bacterias? ¿Dentro del proceso no han revisado el tema de cianobacterias o consorcios con cianobacterias dentro de lo que están haciendo? Buenas tardes, profesor Néstor. No, en este momento solo estamos trabajando a nivel de bacterias, pues estas bacterias vienen de un macroproyecto que se ha venido desarrollando pues en 3 cultivos, arroz, café y papa. En esta evaluación que hicimos, reactivamos fue los aislados rizosféricos de arroz. Eso es lo que se ha venido trabajando, pero igual pues la idea es incursionarnos en esta parte de las cianobacterias, ya que tienen también un gran potencial como fijadoras de nitrógeno también. Vale, profe, gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a la profesora Lilian por participar de la 8ª Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Damos continuidad a la jornada con la ponencia titulada Producción biotecnológica de polihidroxialcanatos, PHA, a partir de lodos de plantas depuradoras de aguas residuales de origen doméstico, por la ponente Andrea Díaz González. Hola a todos, cordial saludo. Es un placer para mí presentarles este póster denominado Producción biotecnológica de polihidroxialcanoatos a partir de lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales domésticas. Este trabajo se ha desarrollado por la bacterióloga y docente Carolina Guzmán Luna, la docente y bacterióloga Judith Camacho Curmen, y el docente e ingeniero Iván Cabeza Rojas de la Universidad Santo Tomás de Aquino y Politécnico Gran Colombiano, y quien les habla, Andrea Díaz González, estudiante de 10º semestre de bacteriología y laboratorio clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Según el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, se estima que el mundo consume hasta 5 trillones de bolsas plásticas en el mundo, en su mayoría polietileno, un polímero de bajo costo derivado del petróleo, el cual se demora en degradarse hasta 500 años. El problema de contaminación asociada a los plásticos ha tomado importancia debido a que se puntualiza efectos notorios sobre la biota del agua y la biota de la tierra. Es importante resaltar que el uso de estos plásticos de forma desmedida también ha afectado en gran medida la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Tenemos que tener en cuenta alternativas que se pueden generar para el uso de estos plásticos. Por eso, esta investigación está ligada a la producción de un polímero biodegradable a partir de lodos de aguas residuales domésticas. Este biopolímero se llama polihidroxialcanoato. Bien, la metodología que nosotros aplicamos para la realización de esta investigación, en primera parte fue una búsqueda científica. Hicimos una revisión bibliográfica donde extrajimos artículos de varias bases de datos, entre ellas están ScienceDirect, ResearchGate y Mendeley, donde lo que buscamos principalmente fue artículos donde se enfocaran en la producción de PHAs. Segundo, el aprovechamiento de los lodos y de las aguas residuales en el proceso de la producción de los PHAs, el uso de consorcios microbianos provenientes de lodos y aguas residuales y el enriquecimiento de la biomasa para la producción de PHA. Todo esto para concluir en un mismo propósito y en un solo fin, que es la acumulación de PHAs a partir de consorcios microbianos nativos
presentes en lodos y aguas residuales. Esto como primera medida fue lo que se hizo en la investigación. En segunda parte, para nuestro trabajo que está en desarrollo, hicimos el aislamiento y la identificación de microorganismos presentes en estos lodos. Entonces tomamos una muestra de lodo de la petarda de salitre ubicada en la ciudad de Bogotá. Este lodo es un lodo digerido y de ese lodo digerido realizamos diluciones 10 a la menos 1, 10 a 10 a la menos 7, es decir, diluciones 1 en 10 para buscar la dilución que más se acercaba a un rango de 30 a 300 microorganismos para poder hacer un conteo y poder hacer el resto del proyecto. Entonces, a partir de esas diluciones, sembramos en agar nutritivo y en agar maconqui para buscar esas colonias potenciales productoras del pH. Bien, entonces sembramos estas diluciones en los medios de cultivo agar nutritivo de agar maconqui. Estos medios fueron incubados a 37 grados centígrados durante 24 horas. Y en esas 24 horas pues hubo crecimiento bacteriano y en esas medios de cultivo, en esas cepas que escogimos, dimos la solución para escoger algunas que fueran potenciales productoras de polihidroxalcanoato. Bueno, como resultados obtenidos en primera instancia tenemos los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica. Entonces lo primero que encontramos y que obtuvimos es que el uso de consorcios microbianos presenta excelentes resultados en cuanto a la producción de PHAs, esto alcanzando porcentajes hasta el 64% de acumulación de peso seco del polímero. Esto lo vamos a ver reflejado en el artículo de Liu y colaboradores realizado en el año 2016. Otro de los resultados que obtuvimos en la revisión bibliográfica es que fuentes de carbono como los ácidos grasos volátiles son una alternativa para la alimentación de estos consorcios microbianos, demostrando que el uso de estos es beneficioso para una mayor acumulación del PHA, logrando un rendimiento de hasta el 60% de acumulación de PHA en cada uno de los consorcios microbianos. Esto lo hemos reflejado en el artículo de Gia y colaboradores en el 2013 y el artículo de Munir y colaboradores en el año 2018. Otro de los resultados que obtuvimos, y es muy importante saberlo, es que la estrategia de aclimatación del feed staining, que es una estrategia muy buena y muy usada últimamente por los investigadores que se enfocan en el estudio del polihidroxialcanoato, es de gran importancia y ha sido de relevancia en cada una de las investigaciones realizadas porque evidencia un crecimiento en la biomasa y más allá de eso, en la acumulación, un mayor rendimiento en la acumulación del polihidroxialcanoato. Eso también lo podemos ver reflejado en el artículo de Gia y colaboradores realizado en el año 2013, como lo mencioné anteriormente. También tenemos un grupo de bacterias que han sido identificadas como lo son Pseudomonas, como lo son Bacillus, Ralstonia, los consorcios microbianos, los cultivos mixtos fotosintéticos, entre otras que no se han podido identificar como tal, que son buenas para acumular PHA. También tenemos diferentes fuentes de aislamiento, como lo son las aguas residuales domésticas, las aguas residuales industriales, los lodos residuales domésticos, los lodos residuales industriales y municipales. Entonces también es de gran importancia saber de dónde está proviniendo y de dónde estamos hallando dichos microorganismos para saber de la misma manera cómo los vamos a alimentar. Las fuentes de carbono que se han utilizado para esto también son ácidos grasos volátiles y acetato. El más importante para nosotros en nuestra investigación son los ácidos grasos volátiles porque, como hemos visto, obtienen un gran rendimiento en la acumulación del pH. Por último, en lo que hemos logrado, lo que hemos llevado de la investigación en el aislamiento y la identificación de estas bacterias, hemos notado que el mayor porcentaje de bacterias aisladas son bacterias gram negativas y nos damos cuenta, correlacionándolo con otros autores, que son bacterias enterobacterias y que más allá de eso son fermentadoras de lactosa y no fermentadoras de lactosa. Y es importante resaltar que la gran mayoría de bacterias que producen polihidroxialcanoato y tienen la capacidad de acumularlo son bacterias gram negativas. Bien, de las cepas aisladas que ya identificamos que en su mayoría son gram negativas, las volvimos a tomar, ahí hicimos un repique, nuevamente en medio del agar nutritivo identificamos 15 bacterias y fueron nuevamente puestas en agar nutritivo, se dieron a incubación durante 24 horas a 37 grados centígrados y estas son las bacterias que se van a conservar para la realización del resto de la investigación, para la parte de enriquecimiento y probablemente y posteriormente para la extracción del polímero.
Bien, y para concluir, pues tenemos que la mayoría de los microorganismos que se aislaron y los que podemos encontrar en los lodos de aguas residuales son microorganismos gram negativos, que también es viable la producción del polihidroxialcanoatos usando como base los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, que entre las estrategias de selección del consorcio microbiano para aumentar la producción y la acumulación de este, es muy importante la escogencia de la fuente de carbono. Y también que es muy importante que para la producción de PHA esta esté basada en la acumulación del polímero como grano de reserva en cada uno de los microorganismos, esto siendo sometido a una condición de estrés que se le imponga y que se le ponga a cada una de las bacterias que van a trabajar en este consorcio. Muchísimas gracias por su atención, espero encontrarnos en una próxima oportunidad y quedo atenta a todas sus dudas e inquietudes que puedan presentar. Bueno, muchas gracias a nuestra ponente Andrea Díaz por presentarnos su investigación. Si surgen dudas entre los participantes que deseen presentarle a ella, este sería el espacio para que se la puedan presentar. Tenemos profesor Néstor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Felicitarla por el trabajo. Tengo una pregunta. ¿El lodo que ustedes utilizaron provenía de una planta aerobia o una planta anaerobia de agua residual? Buenas tardes, profesor. Bueno, nosotros tomamos el lodo digerido como tal de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. Esa planta es aerobia. Ah, vale, listo, sí. Ahora sí. Gracias. Entonces, muchas gracias por su participación, por acompañarnos en el desarrollo de este evento. Damos continuidad con la ponencia titulada Producción de biomasa microalgal para la obtención de líquidos mediante el aprovechamiento de aguas residuales domésticas, por el ponente, el profesor Néstor Andrés Urbina. ¿Me confirman? ¿Ya se estaba viendo la presentación? Sí, señor, ya lo estamos viendo. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Agradecer a la universidad por permitir estos espacios. El día de hoy vamos a presentar el trabajo que hemos venido realizando, denominado pues producción de biomasa microalgal para la obtención de lípidos, utilizando o aprovechando los efluentes residuales de aguas domésticas. El proyecto como tal pues tuvo como objetivo evaluar el potencial uso de las aguas residuales domésticas en el cultivo de 2 cepas de microalgas, con el propósito de obtener un metabolito de relevancia como son los lípidos, y analizando el efecto que tienen 2 parámetros fundamentales en el cultivo de microalgas, como es el tiempo de exposición a la luz, es decir, el fotoperiodo, y la concentración de nitrógeno en el medio, siendo este uno de los nutrientes más importantes para el crecimiento de estos microorganismos. Básicamente lo hicimos en fotobioreactores de 300 mililitros y aparte de evaluar, digamos, el crecimiento de biomasa y la producción de lípidos, lo que también se realizó fue analizar como la eficiencia de remoción de los principales parámetros de indicadores de contaminación, como demanda química de oxígeno, demanda bioquímica, sólidos, compuestos de nitrógeno y fósforo, durante el proceso. Digamos que se realizó un diseño experimental mediante el software estática que nos permitió encontrar o evaluar si habían unas diferencias significativas y si estos parámetros, utilizando estos efluentes residuales para estos microorganismos, pues tendrían alguna incidencia tanto en la producción de biomasa como en la producción de lípidos. Rápidamente, pues las microalgas son una serie de microorganismos fotosintéticos que
se han venido estudiando ampliamente por diferentes grupos de investigación y diferentes empresas, con el propósito de obtener no solamente la biomasa, la cual es rica en nitrógeno, sino también obtener diferentes metabolitos de interés como proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, que tienen una gran aplicación tanto en el tema, en el área industrial, como también en diferentes sectores como el agrícola, el pecuario, el sector ambiental e incluso en el sector farmacéutico. Como es tan relevante el uso de estos microorganismos, uno de los factores que limita y que aumenta el costo tanto de producción como de obtención de estos metabolitos es básicamente el gasto energético o el consumo energético que requieren estos microorganismos, no solamente relacionado con la adición de una fuente lumínica, sino también con los nutrientes que se utilizan para dicho proceso. Esto hace que estos procesos, pues, a escala industrial, pues, sean considerablemente costosos y que de una o cierta manera los productos que se obtienen allí, pues, tengan también un valor considerablemente alto. Por lo tanto, los últimos años, digamos que las investigaciones se han enfocado a la búsqueda de nuevas fuentes o nuevas alternativas de nutrientes para estos microorganismos. Y es por eso que en el grupo de trabajo de la Universidad Francisco de Paula Santander hemos empezado a evaluar el potencial uso de diferentes efluentes, no solamente domésticos, sino industriales como lixiviados, curtiembres, tintorerías, aguas de postcultivo de acuicultura, efluentes del sector agrícola y pecuario, de tal manera que se les empiece a dar un valor agregado a esos efluentes. Si bien es cierto, se mitiga el impacto que ellos causan a la salud, los diferentes efluentes, el impacto que causan a la salud pública de manera directa e indirecta, también le estamos dando un aprovechamiento y sacando también, pues, productos de valor agregado. ¿Cómo hicimos, pues, esta primera parte del proyecto? Pues las aguas residuales que utilizamos fueron las aguas residuales de Quebrada Seca. Este es un emisor que se ha conformado en los últimos años de agua residual en el sector del anillo vial occidental del municipio de Cúcuta, que, como ustedes bien saben, han tenido un crecimiento acelerado y hay una serie de asentamientos allí urbanos donde todavía no hay un proceso de alcantarillado como tal. Por lo tanto, y están generando un gran impacto en el río Zulia. Entonces, allí fuimos a tomar las muestras, fueron muestras compuestas conforme al protocolo del IDEAN. Posteriormente hicimos la caracterización físico-química en términos de demanda bioquímica, demanda química de oxígeno, compuestos de nitrógeno, carbono orgánico total y fósforo, que eran parámetros también fundamentales para evaluar si existían los nutrientes adecuados para el crecimiento de estos organismos en el agua residual. Utilizamos 2 cepas de microalgas presentes en el laboratorio de Novalgade, la cepa de Cnidesmus sp y Chlorella sp, ambas de la división clorófita. Primero, pues porque son organismos que se han reconocido su potencial en cuanto a la bioremediación de aguas, pero aparte la facultad que tienen de tolerar las características y los diferentes compuestos presentes en aguas residuales que de una cierta forma, pues, permiten el crecimiento de estos organismos. El diseño experimental fue un diseño experimental central factorial donde evaluamos 3 niveles para el caso del fotoperiodo y para los nitratos, o el nitrógeno en forma de nitrato. Para el fotoperiodo evaluamos 3 niveles que fueron 8 horas luz, 16 oscuridad, 12 horas luz, 12 horas oscuridad y finalmente 16 horas luz, 8 horas oscuridad. Y para el caso del nitrógeno en forma de nitrato, a partir de la caracterización de las aguas residuales, determinamos el valor promedio de nitratos que ve. Lo que se realizó posteriormente fue calcular mediante la adición de nitrato de sodio la cantidad de reactivo necesario para alcanzar la concentración deseada en el estudio, que en este caso fueron de 80, 120 y 160 partes por millón. Finalmente, los cultivos se realizaron en fotobioreactores con un tiempo de retención celular de 30 días,
con una adición de aire de 0.6 bbm y una intensidad lumínica o una radiación, perdón, de 120 micromoles metro cuadrado segundo. ¿Cuáles fueron los principales resultados que hemos alcanzado hasta el momento? Porque pues esta investigación todavía estamos adelantando. El análisis de... voy a meter aquí un momentico. El análisis de Pareto o los diagramas de Pareto me permiten a mí determinar, o el software me permite determinar si existe, si los valores o los niveles que yo determiné para el estudio tienen una diferencia significativa. Entonces, para el caso de biomasa, que son los que vemos hacia la mano izquierda, encontramos que sí existe una diferencia significativa entre los parámetros tanto de fotoperiodo como las concentraciones de nitrato de nitrato presente en el medio para estas dos microalgas. Entonces el diagrama sí me permite, me está indicando, bueno, sea para un efecto positivo, para un efecto negativo, me está indicando si existen diferencias significativas y si hay una afectación a la producción de biomasa. Entonces, encontramos que existen las diferencias significativas. Vamos a ver cómo afectan más adelante. Y para el caso de del porcentaje de lípidos presentes en estos microorganismos, también encontramos que existen diferencias significativas en cuanto a los ciclos de luz y oscuridad evaluados y las concentraciones de nitrógeno presentes en el medio. Vemos que para el caso de Cenedesmus hay digamos, unas diferencias significativas más marcadas que para el caso de la microalga clorela. Bien, determinadas las diferencias y encontrando que sí existe una afectación, se procedió pues a obtener los gráficos de superficie que ya me permiten a mí determinar el grado de afectación tanto a nivel positivo como negativo. Y encontramos que para el caso de biomasa, este es Cenedesmus y este clorela, en primer lugar, pues hubiésemos querido tener la curvatura ideal, como en el caso por lo menos de esta gráfica, pero de todas maneras, la ventaja que tiene el software es que me permite obtener las ecuaciones de tal manera que yo pueda proyectar, simular cuáles serían los puntos óptimos para diseñar la siguiente fase de la experimentación. Entonces, ¿qué encontramos? Tanto para clorela como para Cenedesmus, encontramos que a mayor concentración de nitrato y mayor exposición a la luz se encuentran los mayores valores de biomasa. Entonces encontramos conforme las ecuaciones que alrededor entre 180 y 220 partes por millón de nitratos y un ciclo de luz-oscuridad de 18 a 22 a 24 horas, o sea, es decir, totalmente luz, serían los parámetros para poder obtener los mayores valores de biomasa, que están alrededor de 1.5 a 1.7 gramos por litro de biomasa en peso seco para los dos microorganismos, ¿sí? Es decir, que a mayor concentración de nitratos y mayor exposición de luz, yo voy a encontrar, digamos, los mayores valores de biomasa para los dos microorganismos en las condiciones evaluadas y bajo o con esta agua residual. Asimismo, encontramos que para el caso de la concentración de lípidos, a diferencia de la producción de biomasa, a una mayor concentración de nitratos no se obtiene el mayor porcentaje de lípidos. Para el caso de Cenedesmus, y la concentración de nitratos está entre los 80 y 120, encontramos acá más o menos los últimos entre 80 y 120 partes por millón de nitrógeno en forma de nitrato y alrededor de entre 20 a 24 horas de ciclos de exposición a la luz. Para el caso de clorela, a diferencia de Cenedesmus, la concentración óptima, que más o menos está en este punto, en el área roja, está alrededor de 40 a 80 partes por millón de nitrato y encontramos que los mayores, digamos, el fotoperiodo óptimo está alrededor de entre las
18 y las 22 horas de exposición en luz oscuridad. Finalmente, encontramos que para temas de remoción, es decir, qué tanto logran remover estos organismos, estas aguas residuales domésticas, para la mayoría de los parámetros, a excepción de los fosfatos, las remociones están entre el 82 y el 92% y cumplen con lo estipulado por la resolución 631 para la descarga de efluentes en cuerpos de agua, como en este caso, porque aquí se está descargando directamente al río Zulia. Para el caso del fosfato, pues la remoción estuvo alrededor del 70%. Allí pues también se puede dar que pueda haber lisis celular dentro del proceso como tal y que pueda estar generando liberación de compuestos de fósforo en el medio. Pero de todas formas, en cuanto a la resolución 631, pues allí lo que se indica es el análisis y reporte y de una cierta manera pues no genera una afectación fuerte tanto en temas de salud pública como en temas de el impacto hacia todo el recurso ecosistémico pues proveniente de la fuente hídrica. Como les decía anteriormente, pues en este momento estamos trabajando ya a partir de los análisis de superficie en los puntos óptimos, de encontrar los puntos ideales en los cuales estamos obteniendo o podríamos obtener la mayor concentración de lípidos que pueden tener un potencial uso ya sea para producir energía, biodiesel, o puede tener otros usos dependiendo de la regulación de la normativa vigente actualmente en nuestro país. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias a nuestro ponente. Tenemos una mano levantada. Entonces le damos el paso a Carolina Guzmán. Profesor Néstor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco mucho la presentación. Desde luego que la biomasa algal es muy importante y pues tiene diferentes alternativas para transformación de aguas residuales. A mí me queda una inquietud en cuanto a qué hacer luego de que estos contaminantes que están en las aguas residuales han sido aprovechados por el alga, que se ha trabajado en cuanto a la recuperación de estos contaminantes en etapas posteriores. Agradecería mucho su orientación. Sí. Digamos que en el caso nuestro hay, digamos, tres usos potenciales. Uno es, pues no fue el objetivo de este trabajo, pero pues en el que estamos trabajando la obtención de colorantes, pigmentos que pueden ser utilizados en la industria textil para, de una cierta manera, sustituir los compuestos químicos que se utilizan para la coloración de este tipo de industria, en la misma industria de curtiembres. También tienen un potencial uso, por eso lo hablamos, le preguntaba ahorita a la profesora Lilian, como agentes biofertilizantes en aquellos cultivos que no sean de consumo indirecto, caña, arroz, o sea, que tienen un proceso de transformación. También se ha utilizado evaluando pues cantidades de nitrógeno presente en la biomasa y algunos compuestos que ayudan pues digamos como a la fertilización y recuperación de suelos. Y en cuanto al el otro punto es la obtención de proteínas y carbohidratos presente en la biomasa, que allí se transforma y que puede ser utilizado como materia prima para otros bioprocesos, como obtener bioetanol o etanol a partir de una fermentación con levaduras, que pueden ser una fuente alterna de carbohidratos pues para la obtención de estos metabolitos. Esto porque se están utilizando aguas residuales. Ya cuando son medios, digamos, sintéticos, ya ahí podríamos hablar ya de proteínas para otros diferentes usos, pero es lo que estamos actualmente trabajando. Muchas gracias, profesor Néstor, y felicitaciones por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Néstor, por su participación con esta investigación en la 8ª semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Y damos paso a la siguiente presentación titulada Efecto de la temperatura y la concentración de bicarbonato de sodio en un tratamiento avanzado de oxidación de aguas textiles
por el ponente Cristian Rivera. Buenas tardes. Muy buenas Listo, tardes. está listo. ¿Ustedes tienen la grabación, sí? Sí, procedo a proyectar el video. Listo, muchas gracias. Un saludo a todas y todos, bienvenidos a la presentación de la investigación, efecto de la temperatura y la concentración de bicarbonato de sodio en un tratamiento avanzado de oxidación de aguas textiles. Esta investigación fue realizada en la Universidad Francisco Paula Santander por los investigadores Néstor Andrés Urbina Suárez, Guillermo Machuca Martínez y quien les habla, Cristian Rivera Caicedo. Introduciéndonos al tema, las aguas residuales textiles son efluentes altamente recalcitrantes que son productos principalmente de la industria textil. La industria textil representa un 54% de emisiones de aguas coloreadas, seguido por la industria del tinte, que representa un 21%. La importancia de la industria textil está remarcada que a nivel global es una de las industrias que está mejor posicionada económicamente y es un rubro importante para países como China, Bangladesh y también en Latinoamérica. En el caso de Colombia, existen muchas fábricas que se dedican a la industria textil, ya sea de manera formal o informal. Sin embargo, este tipo de industrias genera una gran cantidad de aguas residuales altamente recalcitrantes y que son muy difíciles de tratar por procesos convencionales, lo cual ha convertido esto en una problemática debido a que estas aguas se pueden infiltrar y poseen pues una carga orgánica contaminante que puede provocar efectos dañinos en el medio ambiente y en la salud. A diferencia de los procesos convencionales de tratamiento de agua que dificultan el tratamiento de estas aguas residuales de tintorería, los procesos avanzados de oxidación se presentan como una alternativa viable para poder disminuir la toxicidad de sus influentes y logrando una eliminación y mineralización de ciertos componentes contaminantes, eliminando materiales orgánicos recalcitrantes, para que de esta manera estas aguas sean menos tóxicas o de otra forma puedan también pues, ser más fáciles de tratar posteriormente por un segundo tratamiento acoplado. De esta manera hay que tener en cuenta que los principales componentes de estas aguas son los colorantes o tintes azódicos que son ricos en nitrógeno y algunas otras sustancias como alcoholes, como el caso del alcohol polivinílico, el carboxilmetilcelulosa, tensoactivos, ácidos de procesamiento orgánico, sulfuro, formaldehído, detergentes y una gran cantidad de sales y aceites. De esta manera, la metodología de esta investigación consistió en el tratamiento de estas aguas mediante un proceso avanzado de oxidación usando bicarbonato de sodio y peróxido de oxígeno. Lo que se buscó en estos procesos avanzados de oxidación fue evaluar el efecto de la temperatura, la concentración y la concentración de bicarbonato de sodio y del peróxido de hidrógeno. De esa manera se trabajó un diseño no factorial Blackett-Burman, con el cual se obtuvo un diseño experimental de 20 experimentos, a cual cada uno tenía condiciones diferentes de temperatura, concentración de bicarbonato y concentración de peróxido. Las concentraciones de temperatura se manejaron del rango de 50, 65, 80, las concentraciones de bicarbonato de 0.4 molar, 0.7 molar y 1 molar. Y las concentraciones de peróxido se manejaron de 1 molar, 1.5 molar y 2 molar. Lo que se hizo fue que se tomaron muestras de aguas residuales de tintorerías del departamento de Norte de Santander. Estas aguas se sometieron a un proceso de decantación para eliminar exceso de sólidos suspendidos que podrían interferir en los análisis. También se realizó un proceso de filtración para eliminar partículas residuales y posteriormente el proceso de oxidación avanzada, donde se evaluó color, cantidad de nitratos y la de cubo presente o demanda química de oxígeno. Todos estos análisis por análisis espectrofotométricos y también basándose en el estándar métodos edición 23. De esta manera se obtuvieron unos resultados, el cual fue la caracterización de estas aguas para pues, poder tener una idea de su contenido en otro tipo de sustancias. La caracterización arrojó que para nitratos el valor fue de 65 partes por millón o miligramos sobre litros, nitritos 1.25 partes por millón, nitrógeno amoniacal 35.6 partes por millón, sulfatos 385 partes por millón, un pH de 1.1 de 6.1, una de cuón de 598 partes por millón, cloruros 850,67 partes por millón y sólidos totales
367 partes por millón y sólidos suspendidos 587.43 partes por millón. Dado esto, vemos que es un agua altamente contaminante que tiene presencia de nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, sulfato, un pH que tiende a ser ácido, trazas de hierro y una demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno alta. De esta manera, ya luego de teniendo la caracterización, mirando los resultados de las remociones en los procesos avanzados de oxidación, vemos que hubo unas remociones de demanda química de oxígeno o de QO aproximadamente entre el 25 y el 20%, entre la más alta para algunos experimentos. Como ya lo mencionamos, hicieron un total de 20 experimentos, y los experimentos que tuvieron mejores remociones, que fueron el experimento 2, experimento 6, experimento 11, experimento 16 y experimento 18, tuvieron remociones que estuvieron entre el rango de los 25 y los 18 y el 18% de remoción del porcentaje inicial de QO. Para el color tuvimos unos resultados bastante interesantes, ya que las remociones máximas de color se obtuvieron de un 60%. Más adelante veremos pues de manera cualitativa este parámetro, pero de manera cuantitativa vemos que es una remoción mayor al 50% para varios experimentos. Y para la generación de nitratos, vemos que mayormente luego de todos los procesos de oxidación hubo una alza en la cantidad de nitratos. Esto se debe a que el nitrógeno presente por los colorantes azoicos entra en contacto con los radicales altamente oxidantes liberados por el peróxido de hidrógeno y el bicarbonato, lo que genera que el nitrógeno presente se oxide a forma de NO3. Este nitrógeno, nitratos que se generan, pueden ser favorables para un posterior cultivo de microalgas como una aplicación biotecnológica o segundo tratamiento aplicado hacia estas aguas residuales. Por lo tanto, es interesante ver que la generación de nitratos se dieron para la mayoría de procesos de oxidación avanzada en el diseño experimental. De otra manera, también se hicieron barridos espectrofotométricos para cada uno de los 20 experimentos, donde vemos que el efluente no tratado corresponde a esta línea azul, que es la línea que está en la parte superior de la gráfica, y como podemos ver, presenta una absorbancia aproximadamente de 2. Y un segundo presenta una absorbancia aproximadamente de 2 para longitudes de ondas entre 250 y 350. Sin embargo, vemos que se presenta un segundo pico a unas longitudes de ondas de 650 y 750. Esto queriendo decir que tanto a este rango de 250 como 350 hay sustancias químicas que están absorbiendo la luz o la longitud de onda presente. Lo mismo para el segundo pico, un poco más bajo en la longitud de 250 a 700. De esta manera también podemos ver que las demás líneas que están en un rango de absorbancia menor a 1, debido a que los procesos de avanzados de oxidación lograron remover el color de manera significativa. De esta manera, pues vemos que ningún tratamiento presentó un barrido mayor a la muestra inicial, es decir, que todos los tratamientos tuvieron una remoción de color al menos significativas, tanto para los picos presentes como para el resto de longitudes de onda. También lo que se realizó fue analizar los datos obtenidos para obtener superficie de respuesta y obtener las condiciones óptimas del proceso. Esto quiere decir que las condiciones de temperatura, concentración de peróxido y concentración de bicarbonato evaluadas, con esta superficie de respuestas se obtuvieron unas ecuaciones para mirar cuáles eran las condiciones precisas de temperatura, precisas de bicarbonato y precisas de peróxido para obtener los mejores rendimientos. Estas condiciones fueron halladas y se obtiene que las condiciones óptimas para la remoción tanto de color, de QO y generación de nitratos son unas condiciones de 1 molar de bicarbonato, 2 molar de peróxido de hidrógeno y una temperatura aproximada de 60 grados. A esas condiciones se realizó un nuevo experimento en reactores de 1 litro, para lo cual se trató una cantidad aproximada, perdón, a reactores de 2 litros, en donde se trató una cantidad aproximada de 1 litro de agua residual, obteniendo valores de remoción de la EQ de 31%, un poco más altos que los obtenidos anteriormente en el diseño, una remoción de color cercana al 70%, que también vemos que fue significativa, y una generación de nitratos del 84%. También se evaluó estas remociones en un tiempo de una hora, donde cada 10 minutos se tomaron muestras. Aquí podemos ver el comportamiento cinético de la remoción de color, de QO,
y la generación de nitratos. Lo que podemos ver es que la línea roja es la remoción de QO, de banda química de oxígeno, en la muestra durante la hora de tratamiento a condiciones óptimas, donde podemos ver que a medida que pasa el tiempo se llega a remociones cercanas al 30%, 31%. Es decir, en el tiempo cero hay unas remociones menores a 20, pero luego al final del proceso, a los 60 minutos, hay remociones del 31%. En el caso del color, vemos que este inmediatamente, al ser aplicado el bicarbonato de sodio y el peróxido de hidrógeno, presenta una decoloración que se mantiene entre el 68% o 67% a lo largo de la hora del proceso. Lo mismo ocurre con la generación de nitratos, donde al inicio tiende a ser entre un 70% y posteriormente luego sube a un 80% de generación de nitratos. Y como ya lo hablamos, esto pues puede usarse como un potencial uso para cultivo de microalgas que pueden usar este nitrato como medio de consumo o sustrato. Aquí podemos ver en la parte derecha unas imágenes del agua residual tratada. La imagen de la izquierda corresponde al agua residual antes de tratar, y la de la izquierda el agua ya tratada con las condiciones óptimas, donde podemos ver que se reduce el color presente. Finalmente, concluimos que los procesos avanzados de oxidación utilizados peróxido de hidrógeno y bicarbonato de sodio ejercen buenos resultados para la remoción de color, generación de nitratos y en menor medida para la reducción de la de QO. Sin embargo, las temperaturas de reacción que muestran una relativa eficiencia se encuentran entre los 50 y los 80 grados Celsius. Por eso, el gasto energético podría ser una limitante en los procesos de escalado. Sin embargo, gracias al análisis de superficie de respuesta, se puede detallar que un aumento en concentraciones de bicarbonato pueden obtener muy buenos resultados a altas temperaturas. Por otro lado, para obtener una alta concentración de nitratos, luego del tratamiento, son necesarias altas concentraciones de peróxido y de temperatura. Por lo tanto, debe priorizarse el tipo de tratamiento adecuado según el uso que se quiera dar al efluente, ya que las aguas de tintorería tratadas con procesos avanzados de oxidación podrían usarse para el potencial cultivo de microalgas, dadas las cantidades de nitratos presentes que pueden generarse. De esta manera debería usarse condiciones que favorezcan la formación de NO3. Por otro lado, si lo que se busca es una remoción de color, la DQ debería analizarse en otras condiciones. Se requiere también más investigación para evaluar el potencial uso de las aguas tratadas y algunos otros parámetros que pueden favorecer dichas aguas. Estas son las referencias usadas y ese sería el póster de nuestra investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro ponente. Si existe algún participante que desee hacerle una pregunta, tenemos una mano alzada, claro que sí. Esto, Andrea, hacemos el espacio. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, profesor Cristian. Mi pregunta va relacionada al costo de la tecnología. Por ejemplo, ¿cuánto en valor esa tecnología es más costosa o es más económica en comparación con otras tecnologías convencionales, como por ejemplo la tecnología de oxidación avanzada? Sí, existen diferentes procesos de oxidación avanzada, por ejemplo el fentón, el uso de radiación ultravioleta para activar los radicales libres. Existen también otros tratamientos físico-químicos y el problema siempre radica en los costos, ¿no? En el caso del uso del bicarbonato de sodio y el peróxido, una de las ventajas, en teoría también lo que buscaba la investigación, era encontrar las concentraciones óptimas, ¿no? Porque dependiendo de esas concentraciones, digamos, si son muy altas o muy bajas, pues lo ideal sería que entre menor concentración y mayor eficiencia, menor uso de volumen, cantidad de tanto peróxido como bicarbonato. La ventaja es que tanto el peróxido y el bicarbonato, pues, o sea, digamos, para el tipo de estas aguas, que son, digamos, vertidas por muchas industrias que son clandestinas, presentan, digamos, una viabilidad económica en comparación con métodos como, por ejemplo, el fotofenton, o la electrocoagulación y el uso de radiación ultravioleta. Entonces, en sí, la investigación por eso pues trataba de investigar por superficie de respuesta a las condiciones óptimas para también buscar esa viabilidad económica, ¿no? Ya que, digamos, si las concentraciones son muy altas, con la superficie de respuesta podemos encontrar puntos valga la redundancia, en las superficies para encontrar reducciones óptimas bajo la legislación,
que permitan utilizar tanto bicarbonato como peróxido y pues reducir los costos, porque el uso de bicarbonato y peróxido sí reduce los costos. Un detalle a tener en cuenta es el gasto energético por la temperatura. Como vimos, se trabajó en un rango entre los 60 y los 80, entre los 50 y los 80. Entonces, habría que analizar también, digamos, en el escalamiento, pues las temperaturas óptimas, como dijimos, dependiendo de lo que se quiera reducir, si lo que se quiere reducir la DQO, si lo que se quiere generar es un segundo, pues, tratamiento adicional para un post-tratamiento, y eso va a afectar el valor. Entonces, relativamente, sí es un proceso más barato, pero hay que valorar otros factores, pues, que permitan que efectivamente el agua pues tenga remociones adecuadas para el vertimiento o lo que dicta la legislación. Ok, vale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes y participantes. De esta manera llegamos al final de nuestra jornada. Llegamos al final de la participación del área de conocimiento de ciencias agrarias y del ambiente, y les agradecemos a todos los ponentes y asistentes al evento por su participación en este espacio de apropiación social del conocimiento, cuyo propósito es la difusión de los avances en investigación y desarrollo tecnológico e innovación de instituciones del ámbito regional, nacional e internacional. Los invitamos a seguirnos acompañando a través del canal de YouTube Ciencia, Tecnología e Innovación UFPS y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Allí encontrarán, además de las ponencias del área de estudio que les interesa, las diferentes áreas de conocimiento también. Nos esperamos contar con ustedes en la próxima semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Feliz tarde a todos.